Ok, vamos a empezar con el trabajo del corte final, el trabajo final. Como primer punto, vamos a tocar como objetivo del trabajo. El objetivo de este trabajo es básicamente dar un conocimiento previo a lo que es la macroeconomía. Vamos a entrar en campos de acción como qué es la economía, qué es la macroeconomía, y ahí cuál es la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. También vamos a ver un poquito de sus estudios, ya que la macroeconomía se encarga de un estudio de los agregados económicos y sus indicadores, como son el PIB, la inflación y el desempleo. Por ahora vamos a tocar el PIB, el Producto Interno Bruto. Vamos a tocar uno de sus métodos, ya que este consigue algunos métodos. Y básicamente el objetivo de este es dar un amplio conocimiento de lo previo que se debe tener a este gran amplio mundo de la macroeconomía, ya que su visión es muy general y muy amplia frente a lo que es la economía global, ya que maneja una economía como el todo. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente y vamos a empezar básicamente con qué es la economía. Según algunos autores, la economía, según por ejemplo Gregory Mankiw, es el estudio del modo en el que la sociedad gestiona sus recursos. También tenemos la definición de Samuelson y Nordhaus, autores de un libro de economía, quienes la definen como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre diferentes individuos. Básicamente es el estudio de cómo el humano ha distribuido los recursos, que son pocos y son limitados, entre la sociedad. Es básicamente ese estudio. Vamos a seguir con lo siguiente. Aquí tenemos la micro y la macroeconomía. Para empezar, la microeconomía se define como la rama de la economía que estudia los agentes económicos de manera individual. Samuelson lo dijo así. Entonces, la microeconomía, entonces, ¿de qué se ocupa? Básicamente de asuntos como la oferta y la demanda, todo de manera individual y enfocada en un mercado y en un nicho específico, manejando solo productos, manejando solo empresas e individuos. También se encarga de la clasificación de los mercados, la teoría del consumidor, la teoría del productor, la teoría de los costos y entre otros. A comparación de la macroeconomía, que esta es una rama de la economía que estudia los fenómenos económicos de manera general o agregada. Esta dicha definición es dicha por Samuelson. La macroeconomía se ocupa de asuntos más generales, tales como el desempleo, la inflación, el Producto Interno Bruto, la desigualdad, la oferta y demandas agregadas, entre variedad de temas. Básicamente, la macroeconomía es una visión general amplia de aquello que es la economía. Maneja algunos indicadores y es básicamente de lo que se ocupa y es el campo de acción. Los indicadores macroeconómicos, debido a que con estos podemos identificar cómo está un país o cómo se encuentra una sociedad y cómo podemos llevarla adelante comparándola con otras alternativas y otros países aún más desarrollados. Pues bien, aquí tenemos las diferencias específicas de entre la micro y la macroeconomía. Aquí muy bien tenemos como visión una visión individual de la microeconomía y una visión global de la macroeconomía. Tenemos sus objetos de estudio, que son el comportamiento de los individuos, la familia, empresas y mercados. Esto por parte de la microeconomía. Para la macroeconomía tenemos un comportamiento de la economía como un todo. Todo lo que está dentro de la economía influye. Y es por eso que no se deja aparte y por eso es una economía que se ve como un todo. Ahora bien, tenemos las variables de estudio. Dentro de estas se encuentra la oferta, demanda, generación de precios, equilibrio, producción de la empresa y mercados competitivos. Todo esto para la microeconomía. Para la macroeconomía tenemos producción total, nivel general de precios, empleo y desempleo, tasa de interés, salarios y tipos de cambio. Estas son las variables que se estudian en estos dos campos y podemos entender cuál es la diferencia entre estos dos. Ahora vamos a ver cuáles son los principales objetivos que se encuentran en la macroeconomía. Algunos de estos son fomentar el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, ya que es muy fundamental, que es un indicador para saber cómo estamos frente a otros países o frente a la población global, bajar la tasa de desempleo y fomentar la producción para generar nuevos puestos de trabajo, ya que tener un objetivo social es importante, puesto que no se puede dejar atrás la sociedad. Lograr estabilidad en el nivel de precios.
ya que la inflación es un tema muy importante dentro de la macroeconomía y tener una estabilidad en los precios ayuda a que haya un crecimiento muy fuerte. Evitar el déficit fiscal, es decir, que el Estado gaste más de los recursos que le ingresan. ¿A qué nos referimos? Que el Estado no puede gastar mucho más del dinero que puede recibir por impuestos, ya que hay un déficit y empezamos a tener una deuda y a no haber un crecimiento por parte de la sociedad. Administrar el tipo de cambio, es decir, el valor de la moneda extranjera en moneda nacional. Esto es muy importante, ya que actualmente el dólar es la moneda que maneja el comercio global. Y esto que se debe, pues ha tenido un gran tiempo esta moneda en el comercio. Pero tenerla controlada y saber cómo está influyendo en nuestra economía es importante para así poder utilizarla a nuestro favor. Y por último, regular la balanza comercial. A la balanza comercial nos referimos a la diferencia entre exportaciones e importaciones, ya que tener un buen número de exportaciones es bueno, pero si nuestras importaciones son aún mayores, queremos decir que nuestra producción nacional está viéndose afectada y es escasa en comparación a nuestra importación, ya que una exportación es buena debido a que la exportación como tal es la venta y salida de productos de nuestro país. Por tanto, generan pero muchos ingresos. Y ahora bien, veamos cómo está Colombia en la actualidad según algunos indicadores. Dentro de estos tenemos el PIB, inflación y desempleo. En cuanto al PIB, podemos ver que en cuanto al PIB, en Colombia, en el segundo trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 12,6% respecto al mismo periodo en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un crecimiento por encima del 10%. Esto es muy bueno y es el objetivo general que deben tener todos los países. Pero ojo bien, este no es el crecimiento total del Producto Interno Bruto anualmente, ya que anual es muy diferente. Para el 2021 tenemos 314 mil millones de dólares estadounidenses como Producto Interno Bruto. Para el 2020 encontramos que teníamos 270 mil millones de dólares estadounidenses. Quiere decir que hubo un incremento de casi 5 mil millones de dólares. Ahora, vamos a ver cómo estamos en cuanto a la inflación. La inflación para el 2021 encontramos que era de un 3,97%, casi un 4%, pero para el 2022 vemos que hubo un incremento sustancial, bastante fuerte, ya que alcanzamos el 10%, para ser exactos 10,21%. Esto no quiere decir que solamente Colombia esté mal, pues la inflación es un fenómeno global y afecta a todos por igual. Algunos la llevan mejor, algunos la llevan peor, pero es un fenómeno que no se puede evitar. Ahora, para el desempleo, encontramos que para el mismo mes de junio de 2022 y de junio de 2021 encontramos un ligero crecimiento, ya que en la tasa global de participación hubo un crecimiento de 2%, ya que en junio de 2021 teníamos un 61,2% de participación, pero ahora tenemos un 63,7%. Y en la tasa de ocupación hubo un crecimiento también. Pero importante bien, ahora que en la tasa de desempleo, que es lo que estamos viendo ahora, hubo un decrecimiento, algo muy positivo para nosotros, ya que para el mes de junio de 2021 teníamos un 14,6% de desempleo, ahora un 11,3% de desempleo. Vamos por buen camino. Ahora vamos a ver todos los instrumentos de la macroeconomía. Los instrumentos de la política económica son el conjunto de variables económicas sometidas al control del gobierno, que, acondicionando sobre la oferta o la demanda agregada, sean capaces de afectar a uno o a varios de los objetivos macroeconómicos descritos. Los fundamentales son básicamente estos: la política monetaria, la política fiscal, la política de economía exterior y la política de rentas. En cuanto a política monetaria, nos referimos a la cantidad de billetes que se imprimen, ya que una alta producción de dinero en efectivo hace que haya una devaluación de la moneda y por ende una gran inflación. En cuanto a la política fiscal, tenemos que es la recaudación de impuestos, al igual que la política de rentas. La política de economía exterior es muy importante, ya que tener una economía proteccionista es bueno para que haya un crecimiento en la economía y poder generar mayor ventas a nivel internacional. Ahora vamos a hablar de la demanda agregada, uno de los aspectos que se estudian dentro de la macroeconomía. Según Oliver Blanchard, en su libro de macroeconomía,
encontramos que la relación de demanda agregada muestra cómo afecta el nivel de precios a la producción. Se obtiene a partir de las condiciones de equilibrio de los mercados de bienes de los mercados financieros. Para que haya equilibrio en el mercado de bienes, es necesario que la producción sea igual a la demanda de bienes, la suma del consumo, la inversión y el gasto público, que es la relación IS. Aquí tenemos cuál es la fórmula que manejamos dentro de la demanda agregada y cada uno de sus componentes. La demanda agregada está constituida por el consumo, que es el consumo que individual y el consumo de las familias que hacen ellas. La inversión, que es la inversión empresarial y por tanto también la inversión estatal. La inversión es muy importante. El gasto público. El gasto público sabemos que es manejado por el gobierno y está destinado a las políticas sociales y al mejoramiento de la sociedad. Este gasto público es manejado por el gobierno y las exportaciones e importaciones. Esas son muy importantes y hacen parte de la balanza comercial, un punto clave en el crecimiento de una economía. Las exportaciones son, ya sabemos, la venta y salida de productos y mercancías de un país, y las importaciones es la compra y recibimiento o entrada de productos o mercancías al país. ¿Y qué es el PIB? Pues según el DANE, el PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. ¿Por qué durante un trimestre definido? Ya, pues el DANE, que es el instituto estadístico que tenemos aquí en Colombia, hace un estudio de este Producto Interno Bruto, pero lo hace trimestralmente. Hay diferentes maneras de hacerlo, semestralmente, anualmente y hasta trimestralmente. El PIB hecho por el DANE se registra de manera trimestral, pero también nos puede dar cuál es el PIB anual. Y aquí tenemos todos los diferentes métodos que usamos para encontrar el PIB. Tenemos el método de gastos, método de ingreso y método de producción. Ya vimos cuál es el método de gastos, básicamente, que es el mismo método que usa la demanda agregada. Para el método de ingreso o renta, contabiliza la suma de todas rentas generadas en un país, es decir, el coste de todos los factores. Por eso, este método nos da el PIB a costo de factores. Por tanto, este PIB no incluye el pago de impuestos indirectos. El método producción contabiliza la suma de todos los valores añadidos de todas las empresas, también a coste de los factores. Veamos pues. Aquí tenemos cuál es el PIB de Colombia según el método de gastos o la demanda agregada. Aquí tenemos todos los 5 elementos que constituyen el PIB de Colombia. Para empezar, el consumo de las familias está en un 69,73%, que equivale a 189 mil millones de dólares. Para la inversión, tenemos que son 51 mil millones de dólares, que es un 18,83% del PIB. Para el gasto público, encontramos que es de 48 mil millones de dólares, que equivale al 17%. Y en las exportaciones tenemos un cambio, pues encontramos que la balanza comercial está desequilibrada y en exportaciones encontramos que tenemos unos 37 mil millones de dólares de exportaciones. Pero en cuanto a las importaciones, encontramos que son 54 mil millones de dólares, más importaciones que exportaciones. Eso es un punto que debería cambiar en Colombia próximamente. Ahora bien, realizando todo este cálculo de sumar el consumo con la inversión y el gasto público y a esto sumarle la resta o la diferencia entre las exportaciones e importaciones, nos da que en Colombia para el periodo de 2021 la demanda agregada o el PIB de Colombia era de 271 mil millones de dólares. Pues bien, ahora vamos a compararnos con un país que tiene un crecimiento muy grande y un PIB per cápita excelente, con un estilo de vida muy bueno para sus pobladores, como es el caso de Costa Rica, que para el caso de 2020 vemos que tenía un PIB aún más bajo que Colombia, ya que tenía un PIB de 61.520 millones de dólares. La economía de este país, como es Costa Rica, se basa mayormente en el turismo y en la agricultura, gracias a su producción de plátanos y café. Para Colombia, que esta es una industria algo diferente, fundamentalmente en la producción de bienes primarios, como son agricultura
y minería. También en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Ahora bien, aquí tenemos la comparativa del PIB constituido en Colombia y en Costa Rica. Vamos a ver la diferencia de porcentajes que tenemos en cada uno de estos países. Para empezar, en Colombia vemos que el consumo es de 69%. Para Costa Rica es de un 60%. En la inversión tenemos que es de 18% y un 15% para Costa Rica. En el gasto público vemos que hay un mayor gasto público porcentual en su Producto Interno Bruto que es para Costa Rica, que tiene un 22,9%, casi un 23%. Y en cuanto a exportaciones, vemos que la diferencia de exportaciones e importaciones es diferente, ya que las exportaciones de Costa Rica son mayores que las importaciones, comparado con el caso de Colombia, en el que las exportaciones son aún menores que las importaciones. Y tenemos, para terminar, ¿cuáles son las ramas de actividad económica? Pues bien, el PIB visto desde el enfoque de la producción es posible desagregarlo por ramas de actividad económica para analizar sus desempeños o aportes al crecimiento económico del país. Dentro de las ramas de actividad económica para Colombia encontramos que son las siguientes: agricultura, ganadería, caza, piscicultura y pesca. Explotación de minas y canteras para la siguiente rama: industrias y manufactureras, suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado o distribución de agua, construcción, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, también información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas, administración pública, defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades inmobiliarias, actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio. Estas son todas las ramas de actividad económica en las cuales se puede desagregar el Producto Interno Bruto del país. Ahora vamos a ver cuáles son las ramas de actividad económica de Costa Rica y vamos a ver cómo están. Vemos que el mayor punto en cuanto a ramas de actividad económica nos encontramos con el 28% para la intermediación financiera. Interesante. También el segundo más grande rama o la segunda rama más grande es servicios personales y comunales. Después tenemos como las son industrias manufactureras, comercio, transporte de almacenamiento y comunicaciones, el agropecuario, la construcción, suministro de gas y energías. Ahora podemos compararlo con Colombia. En el caso de Colombia, el punto más grande está muy reñido, ya que nos encontramos con dos, que son servicios personales y comunales o el comercio. También tenemos que la intermediación financiera es aún grande y es casi grande como el de Costa Rica, pero aún no llega a ser la más grande de nuestro país en cuanto a ramas de actividad económica. Tenemos también que son el agropecuario, que es muy grande, transporte y almacenamiento y suministro de electricidad, gas y energía. Y está la tabla detallada con cada uno de los datos exactos para el 2021. En la explotación de minas y canteras para Colombia tenemos que fueron de 766 millones de dólares. En el caso de Costa Rica fue de 195 millones, mucho menos. En el caso de la intermediación financiera fue para Colombia de 49 mil millones de dólares. En el caso de Costa Rica fue de 16 mil millones. Aquí tenemos todos los datos para identificarlos y compararnos con este país. Y así es, chicos, terminamos esto por ahí. Editado y producido por mí, dirigido por mí. Muchísimas gracias.